Caribe somos, porque el Caribe nos une. El Caribe nos une cada vez más, no porque lo estemos pensando desde la perspectiva conceptual, sino con hechos vivos y claros. Tenemos una dominico-francesa o franco-dominicana convertida en ministra de la francofonía del gobierno francés. Pero eso no se queda ahí porque tenemos mucho más. Tenemos empatías, aperturas, ¿verdad? Con los planteamientos ecológicos y del clima del mundo. Cuando vemos que un dominicano, don Max Puig, ha sido premiado por la institucionalidad especializada en clima del mundo. Y claro, el Caribe nos une también aquí en nuestra radio, Funglode, porque siempre estamos al día de los acontecimientos. Y señores, para ustedes hoy vamos a comentar lo que es la valoración ecológica de República Dominicana. ¿Qué isla tiene montañas, valle, costas como este país? Pero en el plano nacional que nos concierne, vamos a medir algo más de la Feria Internacional del Libro, porque es bueno dejar correr las pasiones y las informaciones para entonces poder pensar. Aquí, Delia Blanco con ustedes y con una rienda suelta, sorpresa, que va a tratar el tema de qué es ser dirigente y líder político. Y vamos a hacer algunos comentarios de grandes líderes que han significado mucho más que los partidos que han defendido. Vamos a comentar, ¿ok? Contigo, Delia Blanco. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Anda y anda sin timonel. Queridos amigos, en este mar de las Antillas, en nuestro mar de las Antillas, por nuestro mar de las Antillas, han llegado a nuestras costas de todo el Caribe múltiples, diversas, transversales culturas étnicas, espirituales y religiosas. Y yo quiero hablar de la comunidad, ¿verdad? De la comunidad que dejó abierto el camino del encuentro después del Imperio Otomano. Son los árabes del Líbano y de Siria. Muchas veces, y de Palestina. Muchas veces llamados por error turcos, que no son turcos, son de ese Oriente Medio, no extremo del Medio Oriente, donde Occidente y Oriente se juntan, ¿verdad? Antes de llegar a los Balcanos y terminando el Mediterráneo y lindando con lo que era la ex Mesopotamia, si pensamos en Irak. Pues sí, en todo el Caribe, queridos amigos, tenemos asirio-libaneses. Inclusive nosotros dominicanos tenemos a un descendiente de libaneses, el presidente Abinader. Pero también hemos tenido
un ministro de Economía, Karam, que falleció recientemente. Y claro, también debo decir que por las islas del Caribe, francófono, anglófono, y yo diría que hasta neerlandés, Aruba y Curazao, se han instalado comunidades palestinas, sirias y libanesas de confesión católica maronita y otros de confesión islámica. De tal manera que tú, por ejemplo, viajas a la isla Guadalupe, Martinica, y te vas a encontrar a 2 pasos de una iglesia católica, ¿verdad? Una mezquita musulmana. Pero también te vas a encontrar con una sinagoga judía. Entonces, el Caribe nos une en la diversidad confesional y en la diversidad espiritual. En el Caribe no hay bandas de Gaza, ni las queremos. Y en el Caribe tenemos que luchar para que nunca la transfronteridad nos haga una banda de conflicto y de guerra. Por eso, qué difícil, Gustavo. Porque el hecho de que uno condene políticas conflictivas de Netanyahu, no es verdad que yo voy a condenar el judaísmo, porque somos todos judeocristianos. Y antes de decir cristianos, decimos judeo. Y en el Caribe convivimos católicos con musulmanes, y yo diría también que hasta con budistas. Y yo digo también que hasta con hinduistas, porque en Trinidad y Tobago, en Jamaica, en Guadalupe, en Martinica, llegaron del sur de la India los brahmanes, los brahmánicos, hinduistas, que se llaman los kulis, con connotación peyorativa, no, son los indocaribeños. Indocaribeños. Que yo siempre digo, si Cristóbal Colón no llegó a la India, los indios llegaron al Caribe a partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como trabajadores contratados. Entonces, paz y más paz. La paz es posible. La convivencia humana, societal, comunitaria es posible. ¿Tú te imaginas aquí, por ejemplo, en La Mella, de no entrar en un comercio porque es apellido Raful o Abinader o Caran? No, tú vas a comprar. Tú ni piensas que es árabe. ¿Tú me entiendes? Porque hay una fusión. Y entonces el Caribe tiene que ser modelo de convivencia. Y lo es y lo puede ser. Pero yo digo, tiene que seguirlo siendo. Porque aquí también tenemos hebreos, judíos, que llegaron en la posguerra, que bajo las contradicciones de la historia, Trujillo recibió para trabajar la tierra, pero están instalados y tienen su sinagoga en Sosúa. Pero aparte de todo esto también, aquí llegaron judíos en el siglo XVIII y XIX a formar la primera sinagoga del Nuevo Mundo. ¿Tú sabes dónde, Gustavo? En Curazao,
porque Curazao era colonia holandesa y los que tuvieron que huir amenazados por la Inquisición española de España llegaron a Curazao y ahí abrieron la primera sinagoga, que por cierto, el primer rabino se llamaba ¿cómo? Isaac Curiel. Curiel. Los Curiel que después llegaron en goletas a vender y a hacer comercio a San Pedro de Macorís y formaron la familia judeo-dominicana del siglo XVIII, los Curiel Encina. Estoy dando todos estos elementos para que nos defendamos como caribeños, como muestra humanística de convivencia posible y de paz posible en el mundo. Por eso, no caigamos en extremos fronterizos, insulares, difamatorios, respetando soberanías y convivencia, convivencia, es decir, vivir con los demás. Contigo, Delia Blanco. De Quisqueya al mundo. Claro que de Quisqueya al mundo, porque hay una ministra francesa que sale de Quisqueya y va al mundo. ¿Cómo lo hace? Es hija de una higüeyana, Carmen Amelia Cedeño Valdés, y de quien fue por casi 30 años corresponsal del mundo, Le Monde, en Dominicana. Y ella estudió en el liceo francés, es el resultado de esa educación laica francesa. Estudió leyes en Francia, pero cuando digo estudió. Y con el tiempo, ya que viene de una tradición de familia democrática, postula como diputada para ser diputada de los franceses de ultramar para el Caribe y América Central, 33 países. Nosotros la hemos visto en diversas ocasiones aquí en el país, recibida por las delegaciones plenipotenciarias de la Embajada de Francia y también por la Cámara de Comercio Dominico-Francesa, y en varias ocasiones, ¿verdad?, conversando, intercambiando con la comunidad francesa residente en República Dominicana. Es decir, que yo soy su administrada. ¿Ok? Y entonces, esta joven adulta hoy, Léonore Carrois, Léonore Carrois, viene de ser nombrada por el primer ministro del presidente de Francia, Macron, ministra de la francofonía y de las asociaciones de los franceses del extranjero. Eso pone a Quisqueya arriba, arriba y arriba. ¿Por qué? Porque tú no puedes borrar la mitad de una cultura que compone tu cultura integral. Ella conoce el país. Nosotros somos un país miembro asociado gracias al proyecto y a la iniciativa que tuvo el presidente Fernández en el 2010. Entonces, ella sabe la complejidad, la riqueza y la oportunidad de República Dominicana como país miembro asociado de la francofonía. Entonces, nosotros imaginamos que nos va a tener en mente. Nosotros imaginamos que sin crear expectativas privilegiadas, pues estaremos tomando en cuenta esta situación. Y desde aquí decimos,
Leonor Carrois, creemos en ti, pero también te decimos que esperamos de ti mucho. Contigo, Delia Blanco. De par en par. Oye, Gustavo, óyeme bien, Gustavo. La ley hay que aplicarla, claro que sí. Ahora, ¿cómo aplicarla? ¿Cómo conducirla? ¿Cómo intervenir bajo los derechos que te da la ley? Mira. Ay, Dios mío. Yo estoy bajo shock. Yo no sé si tengo razón, si no tengo razón, pero así como que de repente del día a la mañana me salgan con que vamos a cerrar tales comercios chinos en el país porque no están al día, porque no están porque no han cumplido. Ok, ok. Pero vamos a actuar mediando de qué manera se les da tiempo y aviso para que cumplan. Ese ejercicio violento, ¿verdad? De allanamientos, de cierre forzado, de todo eso. ¿Cómo es posible con una comunidad china que durante tantos años se les permitió producir, trabajar, engranjar, invertir? ¿Cómo es posible que se permitiera todo esto y que ahora se vea ese espectáculo? Cuando tú tienes personas de pensamiento en esa comunidad, Rosa NG, NG Corpiña, Mukien Samben, personas de bien de esa comunidad china que valió o valdría la pena organizar una comitiva de negociación antes de tener una intervención donde se señale como unos chinos fuera de la ley, que seguro que lo están, muchos, ¿por qué no? Como también pueden estar muchos dominicanos con sus negocios fuera de la ley. Pero es así que se interviene. Yo dejo la pregunta abierta. La verdad, que en nombre de toda la comunidad china que tanto le dio a este país en producción y pensamiento, estoy bajo shock. Contigo, Delia Blanco. Ventana abierta. Bien, queridos amigos, hoy queremos de nuevo retomar el tema de la Feria del Libro en República Dominicana, haciendo un pequeño, digamos, balance de lo vivido en esta Feria 2025. Desde aquí podemos decir que fue de buena intención y de buen resultado el tener las editoriales que nos visitaran, los directores de ferias, y de haber integrado tantos grupos de lectores públicos que participaron en conversatorios, en intercambios y en firmas de libros. Todo eso abre la perspectiva de poner en pie lo que es la dinámica electoral de República Dominicana y lo que es también la visión de la literatura como elemento de educación y de cultura. Se tuvo por invitado
a uno de los mayores historiadores del país, a Frank Moya Pons, pero al tener en él una persona que sabemos desde su disciplina y personalidad que es un hombre abierto, que es un hombre plural, que es un hombre totalmente, digamos, de disciplina y autoridad democrática, qué importante. A mí, por ejemplo, me faltó la idea de tener todo un congreso y un coloquio sobre aquella y esa literatura dominicana que por tener el trasfondo de la historia dominicana desde finales del siglo XIX, por ejemplo, como es el caso de una novela Enriquillo, ¿verdad? Como hasta la obra La fiesta del chivo de Vargas Llosa, pero también desde abril en adelante de Marcio Veloz Mayolo, de Pisar los dedos de Dios, de Andrés L. Mateo. ¿Cómo hubiésemos podido haber hecho un, digamos, como un homenaje a esos escritores, a esos novelistas, que gracias a sus obras narrativas nos han permitido conocer más la historia contemporánea dominicana desde finales del siglo XIX hasta hoy? A mí me hizo falta la conectividad de cómo se hace historia en la literatura, historia con H mayúscula, y cómo esas H minúsculas de la narrativa le dan luces a la historia callada, a la historia desviada, o a la historia mal analizada, o a la historia tan politizada que ya no es historia, es panfleto. Eso me hizo falta. Y para ustedes, distinguidos lectores, desde aquí les digo que si hay una literatura latinoamericana empapada de historia, es la literatura dominicana. No te pierdas de leer a tus maestros, Manuel de Jesús Galván, Enriquillo, Marcio Veloz Mayolo, Andrés L. Mateo. Busca en esos autores lo que la historia con H mayúscula oficial te ha tapado. Contigo, Delia Blanco. A rienda suelta. Queridos amigos, pues fíjense bien, esta rienda suelta, ustedes quizás la vayan a encontrar un poquito especial. No es especial nada. Yo siempre he tenido en mi vida mucha curiosidad por los líderes políticos, pero no desde la perspectiva de sus ideologías, ni de la perspectiva de sus mandatos, ni de tan siquiera de su política, sino de qué seres humanos hay detrás de ellos. Porque no nos vamos a confundir. Detrás de cada uno de ellos hay un ser humano, y a veces un ser humano sumamente interesante. Miren, por ejemplo, yo siempre fui bastante socialista y rebelde, pero he tenido siempre una fascinación por Charles de Gaulle. Primero, porque desde niña su tamaño me fascinaba. Verlo tan grande, tan grande, tan grande, tan alto, tan alto, tan alto. Y entonces verlo con una señora, Yvonne, la típica doñita francesa con su sombrerito y con su bolsito, como esa pareja de 1,5, ¿verdad? Él tan alto y ella tan chiquita, me fascinó. Pero aparte de eso, la personalidad de Gaulle, que aunque yo no compartiera plenamente sus ideologías políticas,
habían posiciones de él que me apasionaban. Por ejemplo, cuando fue a Quebec y frente a él se manifestaron los independentistas francófonos, él dijo: "Je vous ai compris", les he comprendido. ¿Okay? Como también esa figura de la liberación que se fue a Londres para liberar París. Y esa figura que, siendo militar, siendo un hombre conservador, supo hacer gobiernos con oposiciones, como por ejemplo comunistas, socialistas, liberales, en fin, etc. Y a mí me fascinaba de él su carro Citroën, la DS. Y mantengo en mi imagen cuando él subió los Campos Elíseos acompañado de Jackie Kennedy. Tengo esa imagen de él subiendo los Campos Elíseos con esa señora tan glamour de aquellos años. Pero me gustaba de él su fuerza. Cuando se le hizo la revolución del 68 y se le pidió que abandonara, que se fuera, que ya estaba bueno, él dijo: "No me iré con el rumor de la calle ni de las barricadas. Me iré bajo un instrumento democrático, el referendo, sí o no". Y cuando ganó el no, se fue. Y eso a mí me fascinó, de cómo tuvo esa dignidad. Y eso para mí se quedó para siempre. Y claro, como francés al fin, les voy a hablar de otro más, que era Mitterrand. Y yo conocí a François Mitterrand en el barrio donde él vivía, en Cardinal Lemoine, en la rue de Bièvre, donde él tenía su hotel particular, y él iba a un mercadito, justamente el mercado de Cardinal Lemoine, a hacer sus compras, a distribuir sus octavillas del Partido Socialista y a dar mano y abrazos a la población. Y obviamente él representaba para nosotros el cambio. Y lo que me fascinaba en él era su sentido del humor y siempre una malicia secreta guardada en una mínima sonrisa y mucha luz en el ojo. Se sentía que era un pícaro de primera, mujeriego como él solo, un mujeriego callado. Y fíjese que no me confundí, porque ya en la vejez se descubre a la hija, a Mazarin, pero desde jovencita, desde joven, se veía en él un picarón. Pero me recuerdo de él en una manifestación en Francia, defendiendo al pueblo palestino, él, como un ciudadano más, enganchado, vestido de civil. Y me acuerdo de él en las manifestaciones por España, también enganchado, vestido de civil. Pero además, su inteligencia, su perfil político,
¡Wow! Estratega de ideas. Siempre con ese lema que a mí me apasiona. La force tranquille. La fuerza tranquila. ¿Sabe por qué? Gustavo, tranquila. Porque es segura. Y entonces, cuando enfrentó en el 86 a Chirac, ¿eh? Para las elecciones, en el cara a cara, ya de la última etapa, ¿eh? De la última etapa de la campaña, óigame lo que le digo, Gustavo. Chirac, nervioso. Y en una le dice, usted, le dice Mitterrand a Chirac, usted no puede ser el presidente de todos los franceses. Y usted lo sabe. Y Chirac se pone nervioso frente a él y le dice, vuélvame a decir eso frente a frente en mis ojos. Óyeme bien, oye esto lo que te digo, Gustavo. Mitterrand se voltea a la cámara y dice, no se lo digo a usted, se lo digo a toda Francia. Cogió la cámara. Usted no puede ser el presidente próximo de los franceses. ¿Qué estrategia? Solamente volteándose. ¿Qué dijo el pueblo? Dijo, diablo, pero este hombre sí tiene seguridad. Le dijo la cosa frente a frente. Ese temple, ¿verdad? Entonces, son líderes políticos que te dejan marcas, que en ellos tú ves figuras humanas. Y en la figura de Mitterrand, un hombre de un gusto exquisito, de un amante de la naturaleza, un hombre que adoraba a las mujeres, no solamente desde la perspectiva erótica, pero también desde una perspectiva intelectual, era muy amigo de las mujeres. Y claro, me tocó en este país a tener dos admiraciones. José Francisco Peña Gómez, el carisma, la jovialidad, la alegría. Se sentía que él era uno más, no que era el único, sino uno más con su gente, con la gente. ¿Cómo olvidar los arranques y las frenesíes, verdad? Discursivas de Peña Gómez. Los discursos en radio, en tribuna, ¿eh? Y la felicidad y la alegría cuando cogía un baño de pueblo, ¿eh? Y la elocuencia. Miren el Cibao vestido de blanco. Y el cariño por sus amigos, Gustavo. La fidelidad. Tuve la suerte de recibirlo en varias ocasiones en París, inclusive de acompañarle al palacio donde Mitterrand, de verlo y de acompañarlo en las tribunas, inclusive la que celebró el bicentenario de la Revolución Francesa. Cariñoso, amigo, hermano. Y el pudor no obliga cuando de verdad se trata. Yo no voy a ser púdica aquí. Nadie me va a callar
el afecto, la admiración por el intelectual, el pensador, Leonel Fernández. De tantos líderes que yo he conocido de América Latina y del Caribe, a mí me fascina su curiosidad intelectual, su capacidad de estar siempre a la escucha y curioso de saber más, de conocer más. Y su actitud de escuchar, de oír. Cuando tú tienes una reunioncita con él y tú ves que los agentes políticos o los asistentes empujan, él coge su tiempo para contigo. Aunque él tarde en recibirte, pero cuando él te recibe, tomó su tiempo. La pasión que tiene por hablar de las ideas. El vínculo de educador, porque ese programa que tiene en la televisión sobre la lectura es una cápsula de las más educadoras del pensamiento del siglo XXI que uno pueda imaginar. Y la capacidad de ser amigo. De ser amigo. Con estos, ¿verdad?, referentes, quiero decir que en cada líder político, no son todos que tienen esa capacidad, cuidado, Gustavo, Hay líderes políticos que ni chicha ni limoná. Pero de estos de los que acabo de hablar, hasta cuando yo los he abrazado. Cuando yo abrazaba a José Francisco Peña Gómez, tenía un sentir humano. Cuando yo saludo y abrazo al presidente Fernández, siento que hay un alma, un áurea, como lo había donde Peña, como lo tenía Mitterrand. Son líderes con una empatía humana que, a Dios gracias, el poder no les ha borrado. Contigo, Delia Blanco. Francofonía de las Américas. Francophonie des Amériques. Hola, queridos amigos. Francofonía de las Américas, Francofonía de Dominicana. Ya saben que tenemos una franco-dominicana que es, ¿verdad?, ministra en la francofonía en Francia, que tenemos un embajador, David Puig, que este martes va a cumplir credenciales con la Organización Internacional de la Francofonía, y que ya hemos arrancado los encuentros con todos los estamentos, todos los representantes plenipotenciarios educativos y culturales de la francofonía en el país para establecer la mejor y mayor agenda de actividades para este año 26, que ya hemos arrancado con esos encuentros y que ya desde ahora estamos conectados con la misma embajada dominicana en París, con la OIF y con el Ministerio Mirex para hacer que la francofonía en República Dominicana tome cada vez más cuerpo, tome cada vez más significado. Y desde ahora ya les podemos decir que tendremos una exhibición de valor mayor en el Museo de Arte Moderno con uno de los mayores maestros de la plástica de la isla Martinica. Y también les podemos decir que tendremos muestras de cine como todos los años, concursos de gastronomía y reflexiones profundas sobre la ecología. Con esto les quiero decir que ya República Dominicana está en marcha para las actividades de la francofonía 2026. Contigo, Delia Blanco.
mar y tierra adentro. Debemos llevar, querido Gustavo, una reflexión muy fuerte con soluciones de urgencia con la problemática del sargazo. Porque quien pone una fotografía de Boca Chica, de Juan Dolio, de Valladolid, de hace 20 años, y pone una fotografía de hoy, algo está pasando con el fondo marítimo. Entonces, algo está pasando y hay que explicar y entender bien qué son esas algas descompuestas que se ponen a flotar y a descomponer por las costas. Y hay que pensar que es una amenaza ecológica para el turista. Pero ya lo he dicho, el turista también, pero el pescador de costa, el trabajador de playa, primero, se le van las Pascuas a esos pescadores de la costa, se les va el negocio a nuestras marchantas. Entonces, ¿cuál va a ser la política de urgencia? Porque no basta con todos los días dar una información, tiene que haber una reacción de urgencia. Y aparte de eso, estamos contaminando el fondo marino y estamos matando los aluvios que vienen a las orillas a reproducirse. Entonces, le pido con urgencia, a que el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Medio Ambiente y con las instituciones especializadas en las problemáticas marítimas, resuelvan ese problema. Lo resuelvan noche y día, porque eso no puede durar. Por eso te invito, si tú vives en una zona que la población no tema organizar campañas, que todo el mundo se meta en el problema. Porque ¿hasta dónde vamos a llegar? El sargazo no nos puede invadir. Entonces hay que reaccionar inteligentemente, limpiamente y con responsabilidad. Hoy, realmente, llamo al Ministerio de Turismo para que entienda que las poblaciones se merecen un trato por parte de ese ministerio cuando se les ha acabado las Pascuas. ¿Qué apoyo puede dar el Ministerio de Turismo a esos pescadores, a esos vendedores, a esos ventorrilleros? Porque se quedan sin el pan de cada día. Y aparte del pan de cada día, ¿qué estrategia nacional ponemos entre las diferentes fuerzas para terminar con ese flagelo? Contigo, Delia Blanco.